¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues vamos a hacer un videotutorial, el videotutorial o la Biblia de las algas. Veo que os está interesando bastante el tema de las algas, así que vamos a profundizar en este tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué se alimentan las algas. No vamos a hablar de la estructura que tienen, lo iremos viendo a lo largo del vídeo, pero no tiene mucho sentido. Pero lo más importante es, bueno, pues ¿por qué nos salen las algas en nuestro acuario? Lo primero y más importante es que tenemos que tener algas. Aunque en el medio ambiente, en el aire, donde estamos respirando haya esporas y pueda haber algún tipo de moho o de alga, es prácticamente imposible que nos encontremos las algas que nos salen en nuestros acuarios. ¿Por qué salen las algas en nuestros acuarios? Primero porque hemos debido de coger alguna cepa de alguna planta, de algún agua, de algo, de una tienda, de un distribuidor, y a partir de ahí pues se nos mete en nuestro acuario y ya tenemos que convivir con ellas. Un acuario puro en el que no hay nada, solo hay agua, es muy difícil encontrarnos un alga de pelo filamentosa. Nos podemos encontrar cianobacteria, nos podemos encontrar alga de punto verde, pero es prácticamente imposible que se nos meta un alga filamentosa. Entonces partimos de la base de que siempre vamos a tener un acuario virgen y que cuando introduzcamos algún tronco, alguna roca o alguna planta nos va a venir las diferentes cepas de algas, nos va a venir un huevazo de tipos diferentes de algas. Y ahora, una vez que tenemos las algas, ¿qué ocurre? Bueno, las algas necesitan obviamente alimentarse. Si no se alimentan, no se van a desarrollar dentro del acuario. Así que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es saber de qué se alimenta un alga. Y el alga tiene dos maneras de alimentarse. Una, que es por medio de la fotosíntesis, es decir, por la luz que le venga, la luz solar, la luz de la pantalla, la luz ambiental. Si nosotros controlamos la cantidad de luz que va a entrar dentro de nuestro acuario, de nuestra columna de agua, podremos controlar la cantidad de algas que nos van a salir en nuestro acuario. Sería la primera arma que tendríamos para bajar esa cantidad de algas, controlar la luz. Y la segunda, entender de qué se alimentan las algas. Y eso es un proceso, vamos a decirlo, de lógica que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos un acuario y que en este vídeo os voy a explicar porque es el punto más importante. El alga necesita tres elementos fundamentales. No tres, me acabo de equivocar. Dos elementos fundamentales. El nitrógeno, bien, lo que sería N, símbolo atómico, nitrógeno, y luego sería el fosfato o fósforo. Son de los dos alimentos principales que se va a nutrir el alga. Nitrógeno y fosfato. Repito, nitrógeno y fosfato. Tenerlo en la mente porque es extremadamente importante, porque es el pilar para saber controlar nuestras algas. Ya sabemos de dónde viene el nitrógeno y el fosfato porque, claro, se alimentan de eso. ¿Cómo se mete dentro de la columna del agua? Pues a partir de la descomposición de la materia orgánica, de la comida que le damos a los peces y obviamente de los procesos biológicos de los peces. Esas tres formas son las tres formas en las que nuestro acuario, nuestra columna de agua, va a tener nitrato y fosfato. Y obviamente, si nosotros queremos habitar nitrato y fosfato, ya sea en líquido, de forma comercial o en polvo, en forma industrial, es la otra manera de poder meterlo, porque hace falta entender cómo acaban esos elementos dentro de la columna de agua. Y ahora bien, tenemos las plantas que consumen nitrato, fosfato, nitrógeno, fósforo y potasio. Potasio. Esa es la diferencia entre las plantas y las algas en cuanto a nutrición. Si os dais cuenta, la diferencia es el potasio. Es un punto muy importante porque nosotros podemos controlar las algas controlando los nitratos y controlando los fosfatos, controlando el nitrógeno y controlando el fósforo. Pero, como es normal, en nuestros acuarios de agua dulce tenemos plantas. Y ahora bien, mirar la masa que tengo aquí, es decir, mirar lo que sería una planta de rápido crecimiento, que es una masa así de grande, con un alga que sería un pelito pequeño. Está claro que la planta tiene mucha más masa, es decir, consume mucho más que un filamento que podamos tener en nuestro acuario. Y entonces, ¿por qué se nos disparan las algas?
Pues se nos disparan precisamente porque el crecimiento de esas plantas o el nutriente de esa planta, ese potasio, es la diferencia entre que nos vayan a crecer las algas o nos vayan a crecer las plantas. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. ¿Cuál es la proporción idónea para nuestras plantas? Es NPK. Nitrógeno, potasio y fosfato y potasio. Y esa proporción tiene que ser 4-2-1, es decir, 4 de nitrógeno, 2 de nitrato y 1 de potasio. Claro, si nosotros resulta que nuestro acuario empieza a haber una gran cantidad de algas, significa que las plantas no se están desarrollando como se deben de desarrollar. Y si os dais cuenta, ¿eso por qué es? ¿Por qué están creciéndonos las algas y las plantas se están asfixiando o no crecen? Porque tenemos una carencia de potasio. Ese es el pilar fundamental en este caso. Claro, si os dais cuenta, son, otra vez, 4 de nitrato, 2 de fosfato y 1, que sería este, de potasio. Si nos falta 1 de potasio, significa que hay 4 libres de nitrato y 2 libres de fosfato. Imaginaros, eso es de lo que se alimentan las algas. Se van a alimentar una auténtica barbaridad. Si nosotros metemos 1 de potasio, le estamos quitando 4 de nitrato y 2 de fosfatos a las algas. Si nosotros tenemos algas en nuestro acuario, ya sabemos por qué es. Primero, tenemos un exceso de luz, obviamente. Sin luz no tiran las plantas ni las algas, así que debemos de regular la luz. Y 100% seguro tenemos una deficiencia de potasio. Si nosotros nos excedemos en el potasio, que mucha gente tiene como pavor, dice, hostias, tengo una cantidad de algas tremendas, es un poco absurdo abonar. Sí, tienes que abonar. Y tienes que abonar exactamente en esa proporción, 4-2-1. Estoy seguro que tienes una falta tremenda de potasio. Si tú echas potasio, en este caso, por ejemplo, podemos echar el comercial, el Potassium de Sikel, si tú lo echas en el acuario, ya la planta podrá crecer en esa proporción y quitarle todos esos nutrientes a las algas. Cualquier acuario que tenga algas tiene una deficiencia de potasio. Por un exceso de potasio no pasa nada, porque las algas no aprovechan apenas el potasio. Sin embargo, las plantas sí lo aprovechan muchísimo y lo van a necesitar. Y ahora, por un poquito profundizar en el tema, sabéis que tenemos alga de pelo, que sería un comportamiento similar a las plantas, y luego alga disuelta en el agua, que sería como la del punto verde, luego punto verde, que serían los puntos verdes que tenemos en el agua, y luego la cianobacteria. En este caso vamos a hablar de la cianobacteria porque las demás tienen un comportamiento muy similar a lo que he dicho con las plantas, por lo cual manteniendo el 4-2-1 no va a ocurrir nada, no vamos a tener ningún tipo de problema, pero la cianobacteria es un poquito más especial, porque dentro, obviamente, de todas las algas que tenemos, como habéis visto, unas se alimentan de nitrato, otras se alimentan de fosfato y de nitrato, de fosfato, nitrato y un pelín de potasio, pero en este caso la cianobacteria es prácticamente exclusiva, es decir, se alimenta de nitrógeno, y eso es muy importante, porque si os dais cuenta siempre la ciano es la ausencia de oxígeno. Si nos damos cuenta, en la fórmula atómica de lo que es el nitrato es NO3, es decir, 1 de nitrógeno y 3 moléculas de oxígeno. En el caso que nosotros tenemos una deficiencia de oxígeno en el acuario, no se puede formar esta molécula, por lo cual el ciclo del nitrógeno es más difícil. Sin embargo, la desnitrificación es más fácil porque no hay oxígeno, y lo que tenemos obviamente en el acuario es una deficiencia de oxígeno y una vamos a decir, que vamos a tener muchísimo nitrógeno en el acuario. Y entonces, ¿qué pasa? Que se nos especializa exactamente en la cianobacteria, que es consumidora de nitrógeno. Y ese es el problema que tenemos. Cuando nosotros tenemos en el acuario cianobacteria, ya sea en el marino o en dulce, pero aquí vamos a hablar de dulce porque es más específico, es que tenemos muchísimo nitrógeno, no nitrato, nitrógeno y una deficiencia de oxígeno. Si tuviéramos oxígeno, es decir, si aumentásemos el redox, las bacterias nitrificantes nos podrían estar haciendo el
el cambio del nitrógeno al nitrato y podríamos tener nitrato. En este caso, al no tener oxígeno, no se puede formar el nitrato y lo que tenemos es nitrógeno libre en el agua, y ese nitrógeno libre en el agua es lo que está aprovechando la cianobacteria. Entonces, lo que siempre se dice para quitar la cianobacteria es echar agua oxigenada, que es O3, es muy parecido, bueno, no es O3, O3 es el ozono, pero sería aumentar el ozono, el redox, es decir, aumentar la oxigenación dentro del agua, que no es aumentar el movimiento en el agua, porque si tú el acuario lo tienes tapado, no tienes un burbujador porque lo tienes destapado, si tú no aumentas el oxígeno, no aumentas ese redox, y si no aumentas el oxígeno no estás favoreciendo, primero, la función vital de esas bacterias que van a descomponer el nitrato, y luego no puedes hacer, que no se puede fijar ese oxígeno con el nitrógeno, y por eso tenemos cianobacteria. Siempre se ponen a luchar contra la cianobacteria y es muy simple, directamente es mete más oxígeno dentro del acuario, que haya más oxígeno, y obviamente lucha con sus competidoras naturales, que son las plantas. Seguro que tienes la deficiencia de potasio. Resumiendo, el tema de las algas es un tema que a la gente le trae bastante de cabeza, pero es un tema tremendamente sencillo. Si tú tienes alga en tu acuario, alga filamentosa, es porque te falta potasio. Adita potasio, no hace falta que estés midiendo con test, porque un exceso de potasio no pasa nada, tampoco creo que vayas a tener un exceso de potasio. Gracias a que añades el potasio, la planta va a poder coger, pues lo que os he dicho, 4,2,1, 4 de nitrógeno y 2 de fosfato, va a estar el agua más pura y va a poder construirse la planta. Y sin embargo, el alga, al quitarle la planta 4, nada menos que 4 de nitrógeno, pues imaginaros, y 2 de fosfato, no tiene alimento. Es así de sencillo. Sin embargo, como quitemos el potasio, o no aditemos, porque el potasio no está dentro de la columna de agua, hay que aditarla. Si no tiene potasio el agua, las plantas no pueden construir, vamos a decir, esos ladrillos, y al final el alga es el que sí puede construir con todo lleno de nitrógeno, o sea, se pone las botas. Y lo mismo ocurre con el tema de la cianobacteria. La cianobacteria sale básicamente porque no hay una función nitrificante dentro del acuario, por les ha faltado oxígeno, y al no haber esa falta de oxígeno, al haber esa falta de oxígeno, lo que hace es esa cianobacteria, porque en el acuario tenemos varios tipos de cianobacteria, pero exactamente la que se desarrolla es porque hay un exceso de nitrógeno, porque no puede fijarse ningún átomo de oxígeno porque hay una carencia tremenda. Pues ya está, sencillo. Último resumen: controlar la luz, hacer cambios de agua. Al hacer cambios de agua estamos quitando ese exceso de nitrógeno, ese exceso de fosfato, fósforo, y aditar con potasio. Haciendo eso no vamos a tener ningún problema y encima vamos a dar un punch, una potencia más a nuestras plantas al aditar el potasio. Dentro de todo lo que aditar es lo más obligatorio, porque el nitrógeno y el fosfato, ya os digo, lo estamos introduciendo a través de la comida, a través de los desechos orgánicos, a través del metabolismo de los peces, a través de la descomposición de materia orgánica, una plantita, un tronco que se queda ahí, y eso es fácil. Pero el potasio hay que introducirlo, al no ser que la comida que le demos a los peces tengan vamos a decirlo, un aditivo extra de potasio, tenemos que introducirlo de manera manual en nuestro acuario. Y las dos maneras de introducir el potasio de manera manual es o con aditivos, abonos comerciales como el Potassium de Sikem, que lo voy a dejar abajo, o directamente con polvos de manera industrial en cualquier sitio químico. Potasio alimentario. Hay potasio que se utiliza para el tema del abono pues en tierra normal para huerto, y tenemos que utilizar el alimentario porque es para peces. Lo digo por si alguno lo busca en internet, que busque el potasio alimentario. Pues nada, yo creo que por aquí he dejado todo bastante claro. Creo que a partir de ahora pues habrá una mejor educación en cuanto a las algas y las plantitas, porque lo de siempre, te metes en internet, ves los videotutoriales, la gente no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, mezcla conceptos y es tremendamente sencillo. Con que sepáis que la proporción es 4:2:1, NPK, nitrato, fosfato y potasio,
y entender que las algas se alimentan de nitrato básicamente y fosfato, y que las plantas son nitrato, fosfato y potasio, y que lo más importante es el potasio, porque por cada, vamos a decir, molécula de potasio se consumen 4 de nitrógeno y 2 de fósforo o fosfato, y eso es una competición impresionante contra las algas, porque es echar, imaginaros, 1 gramo de potasio y estamos quitando 4 del otro, 2 del otro, y las algas no pueden competir contra las plantas. Ya os digo, no es lo mismo un filamento pequeño que esta masa enorme que tenemos aquí, y se nos va a quedar el agua perfecto, y obviamente cambios de agua. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y ya me comentáis. Un saludo.